Muy bien, bueno, pues ahorita dejen comienza a cargar mi Jupyter para poder iniciar, ya está, listo. Muy bien, bueno, volvemos, no se fijen en este, estoy preparando, esto es importante. Dentro del diplomado que di la semana pasada, di el curso de PY 201, Introducción a Desarrollo Web con Flask. Ya estoy empezando a cargar los apuntes. Y estos apuntes van a estar en el sitio de Pythonista. Entonces ustedes realmente inclusive no necesitan un facilitador. Lo que necesitan es revisar sus videos. Y aquí están todos los apuntes estáticos. ¿Qué significa esto? Que son HTML con la ejecución de una notebook. Todos los cursos que estoy dando los estoy grabando, estoy generando apuntes estáticos y estoy haciendo notebooks. Yo espero que para antes de que termine el mes tenga dos aquí adicionales a los que ya están. De introducción a la programación con Python, del de programación orientada a objetos que ya está. 201 que esta semana está listo. Y la próxima semana voy a dar el 121 que es introducción a manejo de datos con Python. Este todavía está en una etapa inicial, apenas está en pañales, pero ya comienza a tomar forma. Entonces, esténse al pendiente. Voy a estar publicando durante estos meses muchas cosas aquí y van a ser dos temas. Va a ser desarrollo de aplicaciones web y va a ser análisis de datos, mal llamada data science, especializada con Python. Bueno, después de este pequeño anuncio, vamos a empezar. Bueno, nos quedamos en el tipo STR, que son las cadenas de caracteres. No sé si echaron un vistazo al tamaño de esta notebook, que es enorme. De hecho, es la notebook más grande que tengo yo para un solo tema. ¿Y por qué? Porque las cadenas de caracteres son muy particulares en Python. Python es un lenguaje que sin tirar una línea de código puede hacer cosas muy poderosas. Y sobre todo, el tipo de dato cadena de caracteres es bastante poderoso. Entonces vamos a trabajar con él. Ya lo vimos, ya vimos más o menos cómo funciona. Ya utilizamos print, ya desplegamos con esto. Ahora vamos a trabajar con todos los métodos que tiene. Como les comentaba, los str son inmutables. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí está el ejemplo. Déjenme lo hago más legible. Ahí está. ¿Lo pueden ver bien? Ok. Yo tengo aquí una cadena de caracteres que le estoy asignando un nombre. Y como pueden ver aquí es indexable. De hecho podemos rebanarlo. Perdón, al revés. Así lo puedo rebanar. ¿Qué no puedo hacer? Que fue lo que teníamos aquí. Yo no puedo modificarlo así. No puedo modificar uno de sus elementos. No puedo modificar su estructura. Y tampoco puedo eliminarlo. Esto significa que es inmutable. Si es indexable, si es una sucesión ordenada de caracteres que son indexables, que son rebanables, pero que son sus elementos no se pueden modificar ni con este operador ni con este del. Ahora, vamos a hablar de los métodos. Me voy a ir muy rápido porque son muchísimos y tenemos bastantes cosas que hacer con las funciones y con los conjuntos. Tenemos los métodos de ajuste de mayúsculas y minúsculas.
donde tenemos lower, que saca minúsculas, upper, que hace las mayúsculas, capitalize, que lo que hace es la primera palabra de cada, la primera letra de cada palabra, perdón, la primera letra de la cadena de caracteres es mayúscula, title, que ahora sí la primera letra de cada palabra es mayúscula, swapcase, que transforma de mayúsculas a minúsculas y de minúsculas a mayúsculas, casefold. Casefold es un método muy especial porque se parece mucho a lower, pero está hecho específicamente para poder comparar cadenas de caracteres. Entonces, si ustedes van a comparar una cadena de caracteres con otra, utilicen casefolds. Con esto yo modifico si son mayúsculas o minúsculas. Tengo métodos de ajuste de texto. Por ejemplo, yo puedo centrar un texto diciéndole que el texto tiene un tamaño de 30 caracteres y que esto lo quiero centrado en esos 30 caracteres. Si yo le coloco un segundo argumento, que es este de aquí, lo que va a hacer es este carácter va a ser lo que se va a llenar en los 30 espacios. Yo puedo justificar a la izquierda con L, a la derecha con R, rjust. También puedo quitar estos espacios con strip. Si no coloco nada, lo que va a quitar son los espacios que están delimitando a mi texto. Si yo tengo algo así, entonces utilizo la X como carácter. Puedo hacerlo a la izquierda o a la derecha. Aquí está a la derecha. Si se fijan qué es lo que estoy haciendo, estoy nada más quitando las X, en este caso de la izquierda, y aquí de la derecha. Como les comentaba, en Python tenemos cierto sentimiento por los tabuladores. Expand tabs convierte los tabuladores en espacios. Y yo puedo decirle a cuántos espacios equivale un tabulador. Zfill me llena de ceros a la izquierda un carácter. Por ejemplo, aquí le digo que esta cadena de caracteres va a ser de tamaño de 6 y la va a llenar de ceros a la izquierda. Quizá viéndolo así no tiene demasiado sentido, pero viéndolo así sí puede tener más sentido. Format es un método muy complejo. Format, digamos que es un descendiente del print, de lo que estamos haciendo con los caracteres de escape de print. Como yo les comentaba, la salida estándar de Python por defecto es el monitor, pero eso no implica que pueda utilizar otras salidas estándar en donde print no aplica. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una aplicación web o cuando estoy haciendo algo a través del escritorio, ¿cómo le hago para justificar o para utilizar estas ventajas y elementos que tiene print? Con format. En lugar de utilizar el signo de porcentaje, lo que vamos a utilizar son llaves. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una cadena de caracteres en donde voy a sustituir los objetos que yo tengo aquí con format y los voy a colocar aquí. Entonces tengo el método format, no hay ningún print, sino el método format, y tengo dos elementos. Si yo no le digo cuál es el orden, va a empezar con el primero, con el segundo, con el tercero y así sucesivamente de izquierda a derecha. Si yo le pongo un número, entonces dependiendo del índice que tenga yo aquí, lo va a incluir. Inclusive, aquí tengo objetos mapeables. ¿Se acuerdan del concepto de mapeable? Aquí tengo esta sintaxis en donde tengo comprador y vendedor.
Esto es muy útil, sobre todo cuando ustedes están utilizando textos eh, que son plantillas. Ustedes pueden generar plantillas con las que ustedes pueden trabajar. Si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo, bueno, a lo mejor no se acuerdan, los abogados utilizaban mucho un editor de texto llamado WordPerfect. ¿Qué era lo que hacía WordPerfect? WordPerfect hacía esto. No podían cambiarse a Word por este procesador de textos porque tenían macros que hacían que se llenara automáticamente una plantilla. Entonces, un notario, un abogado que hacía contratos legales, lo único que tenía que hacer era ingresar el nombre de una persona y un tercero, o una actividad o una dirección, y se llenaba automáticamente. Esto es como los macros de aquellos tiempos. Pero tenemos más cosas. Por ejemplo, aquí tengo format map. Aquí yo tengo una sintaxis de diccionario de dict. Aquí tengo un objeto mapeable. Si yo quiero hacer algo así con format map, me va a marcar un error. Format y format map son muy parecidos. Y puedo centrarlo, puedo colocarlo en mayúsculas o minúsculas, puedo hacer todo lo que hace print. Y si ustedes se van a esta página que es pyformat.info, pueden ver todo lo que pueden hacer con format. Si de por sí es enorme la cantidad de métodos que tiene Python, format es todavía más extenso. Bueno, lo extiende más. Tenemos métodos de separación y de unión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo voy a decir este carácter, bueno, esta cadena de caracteres que es la coma y el espacio, la voy a utilizar para juntar los elementos de esta lista. Entonces, cada elemento va a estar separado por una coma y un espacio. Aquí en este caso yo tengo un espacio, el signo de suma, y otro espacio. Partition me permite buscar y truncar una cadena de caracteres. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo le estoy indicando aquí a partition que en esta cadena de caracteres me busque la coma y el espacio. La primera coma y espacio que encuentre de izquierda a derecha se va a convertir en un elemento. Luego vamos a tener la coma como un segundo elemento y luego el resto del texto como un tercer elemento. Y me regresa una tupla con estos tres elementos separados. En caso de no encontrarlo, me va a regresar una tupla con tres elementos, pero el original se queda a la izquierda. Rpartition hace lo mismo, nada más que de derecha a izquierda. Es interesante esta, pero es más interesante esta de aquí, que es split. Split lo que hace es separar cada vez que se encuentre la coma con espacio. En caso de que no la encuentre, trae la cadena original. Rsplit hace lo mismo, nada más que de derecha a izquierda. Aquí no hay demasiada diferencia, pero vale la pena que también lo haga de derecha a izquierda. Ahora imaginemos que tenemos un texto que incluye retornos de línea. Lo que voy a hacer es, por cada línea, me va a generar un objeto y me va a regresar una lista de estos objetos línea por línea. Vamos a hacerlo aquí. Y eso es lo que me está regresando, porque tengo una línea y otra línea.
3 líneas, 3 elementos. Tengo métodos de búsqueda y reemplazo. Find me va a permitir encontrar una cadena de caracteres y me va a regresar el índice de la primera vez que lo encuentra, primero de izquierda a derecha. Entonces, ¿dónde encontró Paco? En la 13ª posición, 13ª. Luis, ¿dónde lo va a encontrar? En la posición 0, en el índice 0. Y Juan no lo va a encontrar, entonces me va a dar un menos 1. Ahora yo empiezo de derecha con el find. Aquí pues no hay diferencia con el anterior, pero aquí sí. Luis está aquí, ya que hay otro Luis. Si empezamos por la derecha, en la 19ª posición es donde encontró esto. Y Juan pues no lo va a encontrar. Index busca de izquierda a derecha un patrón y regresa el índice del primero que encuentre. ¿Cuál es la diferencia entre find e index? Ahorita lo van a ver. Se parecen mucho, pero cuando no encuentra a Juan, en lugar de que me dé un menos 1, me genera un value error. Tenemos RIndex, que funciona igual, nada más que de derecha a izquierda. Y tenemos replace, que es bastante, pues es bastante valioso porque yo puedo cambiar una cadena de caracteres por otra. Vamos a colocar Francisco. Va a sustituir toda la cadena, no solamente los caracteres que corresponde. En lugar de que sea Francisco W Paco Luis, es Francisco, Hugo, Paco, Luis y otra vez Francisco. Todas las veces que encuentre Luis, la va a convertir en Francisco. Esto que estoy haciendo tan rápido es lo que hace un procesador de palabras. También yo puedo evaluar qué tipo de cadena de caracteres es de la que se trata. Yo puedo contar cuántas veces aparece una cadena de caracteres. O ver si una cadena de caracteres empieza con algo. O si termina con algo. Y aquí viene una evaluación de qué tipo de caracteres son los que contiene una cadena. En este caso, si es alfanumérico. ¿Alfanumérico qué significa? Letras del alfabeto, de cualquier alfabeto, porque estamos hablando de Unicode, entonces pueden tener cirílico, pueden tener griego, pueden tener cualquier alfabeto, y números. En este caso, yo no los tengo. Aquí tengo un espacio. Y como hay un espacio, no es alfanumérico. Alfanumérico es esto. Esto puede servir para las contraseñas. Ahora, si contiene caracteres alfabéticos. Aquí no. Aquí sí. Aquí tengo un punto. Y este es el omega del griego. Aquí me va a preguntar si lo que contiene es un valor numérico. Aquí tengo una representación, pero no es lo que está viendo es que los caracteres todos sean numéricos. Aquí yo tengo el signo de menos. Aquí tengo el 2 y el 3.
Aquí tengo un carácter que no es muy común, pero está en Unicode, que es 2 al cuadrado. ¿Es numérico? Sí. Este carácter es numérico, no. ¿Por qué? Porque un medio tiene dos números. Ah, no, también, perdón, sí, 1 y 2, perdón. Vienen los decimales. Tengo dos números, sí, sí es numérico, efectivamente. Ahora tengo aquí si es decimal. Aquí es en donde este me va a marcar un error. Este sí es decimal. Este no es decimal porque este es una potencia y este es un medio. Me pregunta si es dígito. Dígito significa que deben de estar dentro del 0 al 9. Aquí sí está dentro del 0 al 9. Es una representación de un dígito. Vamos a ver si aquí me lo marca como verdadero. No. Un medio es bastante difícil de entender. Aquí no representa un dígito, pero aquí sí es un valor numérico. Estos son un poquito complicados dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. También, si todo está en minúsculas, si ustedes se fijan, ahora sí no hace una reparación en algo que no sea alfabético. Esto no tiene problema con Slower. Si esto está en mayúsculas, si utiliza el formato title, no, no, este sí, y este no, por la O mayúscula que tengo aquí. Este evalúa si tiene caracteres imprimibles. O sea que si lo puedo desplegar, si no hay algún carácter especial como este. En este caso, es falso, porque tengo el retorno de línea. Aquí tengo tabuladores. No es imprimible. Este sí es imprimible. Con todo su contenido puede ser desplegado. Evalúa si el objeto está hecho únicamente de espacios. O si cumple con las reglas, ¿se acuerdan de la primera sesión? De un nombre en Python. Esto sirve para que nosotros nombremos de algún modo a nuestros diccionarios, para utilizarlos como identificadores. Por eso se llama identifier. Tenemos también estos métodos que son muy importantes, sobre todo cuando se topan con idiomas como el nuestro, que tienen caracteres especiales. Primero vamos a generar una especie de diccionario, no como objeto tipo dict, sino como un diccionario de caracteres. Lo que voy a hacer es, aquí puedo colocar cualquier cosa, lo que me interesa es el método. Le voy a decir A con acento corresponde a la A sin acento. A con los diéresis, A normal. A con el acento invertido, A normal. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando un diccionario en donde yo puedo transformar caracteres especiales en su representación de otro carácter. En este caso es este. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El código del carácter ligado al otro código. ¿Y esto qué implica? Ya que tengo esta tablita, yo puedo hacer traducciones. Entonces aquí tengo primero trans, en donde genero mi diccionario, y luego lo voy a aplicar aquí en translate. Yo puse esto así, y lo coloqué de una manera bastante interesante,
Mi trabajo, de hecho, en donde estoy, yo soy subdirector de cómputo en la UNAM. Esto es un verdadero problema cuando ustedes hacen búsqueda de alumnos, porque Martínez con acento o sin acento, Jiménez con Z o sin Z, Cortés, con esto yo puedo transformar en algo y hacer búsquedas un poquito más abiertas en donde puedo captar a este tipo de variaciones. Y bueno, también puedo hacer aberraciones como esta. La O es 0, la I es 1, la E es 3, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hago? Un texto limpio y normal lo convierto en esta cosa horrible. Ahora, como yo les comentaba, Python por defecto utiliza UTF-8, pero UTF-8 no es el único conjunto de caracteres que se pueden utilizar. Además de la codificación ASCII, hay otras codificaciones. Todas estas codificaciones están soportadas por Python. Lo que yo voy a hacer es cambiar de codificación, de una en particular a otra. Esto fue la razón por la que yo me cambié a Python 3. Estaba haciendo análisis de redes sociales y hace algunos años, un par de años, cuando Kumamoto estaba en campaña, empecé a hacer el análisis de su campaña trayéndome tweets que hicieran mención de él. Fue una coincidencia muy simpática porque Kumamoto es un apellido increíblemente común en Japón. Entonces, cuando yo ponía Kumamoto, Twitter utilizaba una traducción similar de encoding y lo que me regresaba era kanjis japoneses. Entonces, todas las búsquedas que yo hacía con Kumamoto me traían textos en japonés. Tuve que restringir primero, ¿cómo se llama? La región geográfica, luego el idioma y después la codificación. ¿Cuál fue el problema? Que yo tenía Python 2. Transformar de kanji a algo más o menos legible era prácticamente imposible. Si ustedes van a hacer análisis de lenguaje o van a utilizar procesamiento de texto avanzado, cosas por el estilo, no lo piensen, Python 2 no es opción, váyanse a Python 3 directamente. Ahora, ¿cómo funciona? Yo lo que estoy diciendo es, esto transfórmamelo en ASCII. Los caracteres que tú no identifiques, ignóralos. O reemplázalos por un signo de interrogación. O existe otra tablita que se llaman entidades de caracteres XML y HTML, en donde esto que estás así, reemplázamelo. A lo mejor ustedes han visto esto cuando no está bien configurado su navegador o el servidor. La representación para HTML de este carácter. Si ustedes se fijan, hay una B. Ahorita les voy a decir qué significa esta B. Ahora, quiero verme estricto. Lo que no esté correctamente dentro de mi codificación es un error. Entonces, dependiendo de cómo estoy utilizando este argumento, el argumento para el parámetro errors, puedo hacer codificaciones de este tipo. Esta función, bueno, todos estos son los métodos. Exploramos prácticamente todos los métodos de las cadenas de caracteres y vamos a ver qué funciones tenemos. La función len, ahí está. Y bueno, esta es para los objetos de cadena de caracteres. Existe otro tipo de dato relacionado con caracteres.
el tipo bytes. El tipo bytes no lo voy a utilizar yo, lo utilizan las comunicaciones. Lo que ustedes tienen cuando utilizan un servidor web van a ser transmisión de datos. Los datos no se transmiten como una cadena de caracteres, sino como una cadena de símbolos. Lo que ustedes reciben son bytes y el navegador lo que va a hacer traducirlos. Pero si ustedes van a manejar algo como JSON o van a manejar web services con XML, van a trabajar con bytes en la transmisión. ¿Cómo convierto yo de caracteres? Bueno, ¿cómo sé yo que se trata de bytes? Por la B afuera de las comillas o del apóstrofe. ¿Qué pasa cuando yo lo imprimo? Se ve muy bien así. Nada más dice B. Pero solo quiero un carácter. Cuando le pido uno solo de los caracteres, me da su código. Cuando pido más de uno, me da los caracteres. ¿Cómo convierto caracteres a bytes? Con la función bytes, que me convierte esta cadena de caracteres a bytes, dependiendo de mi codificación. No es lo mismo un UTF-8 que un ASCII. ¿Cómo convierto de cadena de caracteres? Digo, de bytes a cadena de caracteres, lo mismo. Ahora lo único que voy a hacer es la segunda y hasta antes de la cuarta posición, o sea, 2 y 3, a partir de ASCII. Entonces, esto lo van a utilizar ustedes, sobre todo, cuando están haciendo web services o cuando están trabajando con servidores web. ¿Qué métodos son los que soportan los bytes? Todos estos. ¿Qué método adicional tiene? Decodes. Es similar a codes en los objetos tipo str. Con esto, yo lo voy a pasar de normal a UTF-8. Me transformo una cadena de caracteres a UTF-8. Ya no necesito la función, lo hace directo. A partir de Python 3.6 tenemos hex, que me convierte en la representación hexadecimal de cada uno de los caracteres. Y tengo from hex, que me convierte de una representación hexadecimal a carácter. ¿Qué funciones tiene tanto str como bytes? Tiene len. También tiene max. Aquí es más claro el max, porque aquí es un número. Tengo min también. Y únicamente para los bytes tengo sum. ¿Por qué? Porque aquí son números, esto sí me lo puede sumar. ¿Cómo funcionan las iteraciones? Pues muy sencillo. Y esto creo que lo vimos anteriormente. Para letra, o sea, cada elemento de la cadena de caracteres que es una letra, enola. Y en este caso es con bytes. Aquí viene la situación. Había otro tipo de objeto que se llamaba Unicode en Python. Acuérdense que Python era ASCII. Antes de las comillas o el apóstrofe, había una U. Ahora Python utiliza Unicode, entonces ya no es necesario este tipo de dato. Si se encuentran una U frente a una cadena de caracteres, significa que es una versión vieja de Python y que manejaba Unicode. ¿Hasta aquí alguna duda? Me fui muy rápido, cubrimos muchísimo material
pero creo que es bastante claro con el ejemplo. Vamos a ver ahora los conjuntos. Vamos a tener tipo set y frozen set. ¿Se acuerdan ustedes que las tuplas son una lista ordenada indexable numéricamente de elementos? Y que, bueno, es una colección. Por eso no podía yo decir conjunto, porque tenemos conjuntos. Tenemos que los diccionarios son una colección. Es más, en Java también van a encontrarse eso de collections. Es una colección no ordenada de elementos únicos que son obligatoriamente inmutables. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. No sé si están familiarizados con los diagramas de Venn. Creo que lo vieron en la secundaria. Es un pequeño recordatorio de cómo funciona. Y set en inglés es conjunto. ¿Cómo defino yo un objeto set? Puede ser de dos maneras. Llavecitas, pero a diferencia de los objetos dict, no es una asociación de pares mapeables, sino es una asociación solamente de inmutables, unitarios. Y tenemos la función set, que un iterable, ya sea un objeto tipo tuple, un objeto tipo list, un objeto tipo str o un dict. A dict lo que me va a regresar van a ser los identificadores, las llaves, las claves. Entonces vamos a verlo. Aquí yo tengo 1, 2, 3 y 4. Si ustedes se fijan, todos son inmutables. Y bueno, se ve bien. Ahora fíjense en esto. Tengo 2 que es entero, 2 que es flotante, 1 más 1 que es 2 y 2 como cadena de caracteres. Es una colección de elementos únicos. El primero, el segundo y el tercero, al final de cuentas es 2. Y bueno, no habla español Python, ni tampoco inglés ni nada, habla Python. Entonces no lo va a identificar como 2. Aquí que tengo un objeto tipo dict. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo voy a convertir en un conjunto y lo que me va a dar van a ser los identificadores. Va a desechar los valores y únicamente se ve sobre los identificadores. Ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo una lista que contiene a otra lista. La lista es mutable. Esto evita que yo tenga un conjunto y de repente me lo cambien, como les enseñé anteriormente. Tienen que ser obligatoriamente inmutables. Aquí yo tengo dos tuplas. ¿Aquí queda claro? Como vamos a trabajar con conjuntos, debe de tener un elemento de cada uno, no más. Tienen que ser elementos únicos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar con teoría de conjuntos. Entonces tengo este conjunto y tengo el método add. Add va a añadir un elemento al conjunto. ¿Qué pasa aquí si yo coloco? Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está true? ¿Dónde está true aquí? Exactamente, Pablo. Está en 1.
false si es un valor único porque no tiene 0 y lo coloco aquí. Remove lo que hace es todo lo contrario, elimina. No hay del, hay remove. ¿Qué dice? Elimíname 3. Si no lo encuentra, me va a marcar un error de key error. Discard es similar, nada más que no me va a marcar un error. Simplemente no regresa nada. Pop regresa y elimina un elemento del objeto tipo set y cuando ya no existen elementos, se genera un key error. Puede ser cualquiera de los elementos. Vamos a hacerlo rápido. Y cuando ya se queda sin elementos, me marca un key error. Copy me hace una copia del conjunto. Son idénticos, pero no son iguales. Tiene identificador distinto. Y aquí yo me cercioro de que como son inmutables, no voy a tener el error que yo tenía previamente. Es obligatorio que sean inmutables porque si coloco un elemento mutable, nos metemos en el problema que tuvimos previamente, con las listas y las tuplas. Clear elimina al conjunto. Ahora, estos son los métodos para modificar y añadir elementos a un conjunto. Ahora vamos a evaluar conjuntos. Is disjoint significa que son conjuntos independientes, que no hay ningún elemento compartido entre A y B. Entonces tengo el conjunto A, 1, 2, 3, 4, el conjunto B, que comparte 3 y 4, con A, y el conjunto C, que no comparte nada con A, pero sí con B. Conjunto A is disjoint conjunto B, falso. Conjunto A is disjoint conjunto C es verdadero. Son conjuntos independientes. Ahora lo que vamos a ver es si A es un subconjunto de B. Tengo que A contiene todos los elementos de B y todos los elementos de C. ¿El conjunto A es subconjunto de B? No. ¿Conjunto B es subconjunto de A? Sí, porque contiene todos los elementos. ¿Conjunto C es subconjunto de A? También es correcto. Superset es lo contrario. Según yo, no existe ese concepto de superconjunto en el español, pero vamos a utilizarlo. ¿El conjunto A es superconjunto de B? Sí. ¿Es superconjunto B es superconjunto de A? No. ¿C es superconjunto de A? Tampoco. No sé si existe la palabra superconjunto, déjenme averiguar. Tenemos la palabra unión, que son todos los elementos de los dos conjuntos. Y aquí viene la parte interesante. El método unión lo que va a hacer regresarme un nuevo objeto con la unión de los conjuntos. Si yo tengo una unión entre A y B, me va a regresar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tengo una unión de A con C, me va a regresar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es un nuevo objeto. Sí, el concepto de incluye en álgebra de conjuntos. Sí, incluye, más que superset. Gracias, Pablo. Update lo que hace va a ser lo mismo que unión, nada más que lo que va a hacer es
al conjunto original, al que tiene el método, va a sustituirlo. Voy a separar esto. Cuando yo ejecuto este método, no regresa nada, pero el resultado lo guarda en A. Aquí lo que voy a hacer es, este ya no es este de aquí. Lo que voy a hacer es añadirle únicamente el 7. No se va a notar, pero es lo que ocurre. Y lo va a guardar otra vez en conjunto A. La diferencia entre unión y update es que unión me regresa un objeto. Update sustituye al objeto al que le pertenece el método. Tenemos diferencia. Lo que no está en B. Otra vez tenemos los tres conjuntos. ¿Cuál es la diferencia de A con respecto a B? Quitamos la intersección. Entonces nos va a quedar 5 y 6. Perdón, 1 y 2. Ay, es al revés. Lo que está en A pero no está en B. Otra vez. Lo que está en A pero no está en B. Entre A y C, como estos son independientes, me va a regresar A completo. Ahí está. Y tenemos difference update, que lo que va a ser sustituir al conjunto en el que estoy aplicando el método. Tenemos intersección, que es los elementos que comparte cada conjunto. Entonces el resultado va a ser 3 y 4 aquí. Intersection update, lo mismo, nada más que lo va a sustituir. Diferencia simétrica. Es lo que está en A y lo que está en B, pero no la intersección. Entonces aquí tenemos la intersección que es 3 y 4. La diferencia simétrica es 1, 2, 5, 6. Y aquí es con update. Estos son los métodos que utilizamos para la teoría de conjuntos. Python por defecto utiliza teoría de conjuntos. Esto significa que para bases de datos relacionales es bastante bueno. ¿Por qué? Porque SQL no es otra cosa más que una aplicación de la teoría de conjuntos. Es una aplicación algebraica de teoría de conjuntos. ¿Se acuerdan? El from y el join y todo ese tipo de cosas son conjuntos. Existe otro tipo de objeto que es frozen set. Frozen set es idéntico a los conjuntos, a los set, con una diferencia. Son inmutables. ¿Qué significa esto? Esta es la sintaxis. Ajá, esto está mal, es frozen. Es lo mismo, nada más que aquí tenemos una diferencia, fíjense en los métodos. Tengo los métodos en donde el conjunto no es modificado. Entonces, ustedes quieren asegurarse de que no van a modificar su conjunto, utilicen frozen set. ¿Qué funciones son compatibles con set y frozen set? Len, que me dice el tamaño del objeto.
max si son comparables los objetos que contiene, min y sum otra vez si son comparables o aritméticamente correctos. Este es un tipo de dato que no tienen otros lenguajes de programación y es muy poderoso, nos ahorra muchísimo tiempo en algunas operaciones. Por ejemplo, en el curso que terminé la semana pasada, yo lo que estaba mandando era a través de transmisión con JSON, datos para una API basada en REST. A lo mejor estoy hablando en chino, discúlpenme, pero si hubieran ido al otro curso lo entenderían. Y entonces yo mandaba un diccionario que debía de tener exactamente las mismas llaves o una porción de las llaves de lo que yo estoy pidiendo. ¿Qué significa esto? Les doy ejemplo. Yo necesitaba que el mensaje que me mandaba la aplicación tuviera nombre, apellido, primer apellido, carrera, semestre, calificación y si estaba al corriente en las calificaciones. El usuario, el programador, me podía mandar cualquier tipo de dato en el orden que él quisiera. Pero si no utilizaba esa estructura, yo no lo iba a aceptar porque estaba haciendo operaciones de altas, bajas y cambios. Tenía que ser una estructura bien definida, aunque fuera un pedacito, pero que estuviera dentro de la estructura. ¿Qué fue lo que hice? Si los identificadores de lo que me están mandando son subconjunto de los identificadores que yo tengo aquí, entonces está bien conformado el mensaje. Si te sobra un identificador, significa que me estás metiendo información de más. Tiene que ser subconjunto del conjunto completo de elementos de mi estructura, de datos. A lo mejor no lo entienden, pero justamente los apuntes van a estar aquí, yo calculo que el sábado, y van a poder ver ese código. Y lo van a entender. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, pues vamos con una de las partes más emocionantes de todo esto, que son las funciones. Yo creo que me voy a llevar la hora completa. Mañana vamos a ver lo que nos queda. Aun cuando parezca difícil, yo creo que sí lo terminamos. Hoy voy a ver funciones y me voy a llevar el tiempo necesario para darles funciones, porque se están volviendo increíblemente útiles. Por este capítulo quité programación orientada a objetos. ¿Qué es una función? Son piezas de código delimitadas y a las que se les puede asignar un nombre con el que pueden ser invocadas, llamadas. En inglés les dicen callables, que las puedes llamar. Las funciones son uno de varios tipos invocables de Python. ¿Cómo defino una función? Def, el nombre que le quiero dar a la función, paréntesis y parámetros, los parámetros con los que yo voy a estar trabajando. Pueden ser 0 parámetros o una cantidad indeterminada o cierta cantidad de parámetros bien definida. Indento y todo el código que esté dentro de la indentación pertenece a la función. ¿Cómo la llamo? Nombre, paréntesis, y aquí hay una diferencia, y los argumentos que pide la función. Ahorita vamos a ver la diferencia entre parámetro y argumento. Vamos a hacer una función que no hace nada. Esta de aquí. La declaración pass es muy simpática porque no hace absolutamente nada, excepto garantizar que la sintaxis es correcta. ¿Qué pasa si yo definiera función sin nada? Me marcaría un error. Pass no hace nada más que ser sintácticamente correcto. Es muy sintático pass.
¿Qué hace esta función? Nada. Pero, y aquí viene la parte interesante, sí regresa algo. Todas las funciones regresan algo. A ver, ¿qué es lo que regresan las funciones? None. Todas las funciones, si yo no les digo que regrese algo, van a regresar none. Ahora vamos a hacer algo más interesante. Una función que tiene código. En este caso, no voy a regresar, sino que voy a desplegar este mensaje. Si yo le doy Shift Enter, no se va a ejecutar el print. El print se va a ejecutar hasta que yo lo invoque. Aquí hay un concepto también, déjenme ver si lo puedo hacer, que es el de una función floja. Lazy functions, les dicen en inglés. ¿Qué pasó aquí? Definí una función, pero aquí tiene un error de sintaxis. Si ustedes se fijan, me permitió salir y no me mandó ningún error, pero cuando yo le invoco, me marca el error. ¿Qué es una lazy function? Que es una función floja que va a correrse el código de la función hasta que yo la llame. ¿Queda claro el concepto? En otros lenguajes, como sucede con C, tienen que definir perfectamente la función para que ésta pueda ser utilizada. En Python, las funciones son objetos. Tenemos la misma función llamada saludo y le doy un dir. Tiene atributos. Sí, se return en Python. Lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar de este tema que ha estado ayudándonos durante todo el curso, pero que no hemos tratado de frente, que se llama introspección. Python puede generar documentación a partir del código y los elementos de un objeto, y particularmente los comentarios docstring. El primer comentario usando docstring justo debajo de def se utiliza como parte de la documentación de una función. ¿Qué significa esto? Defino saludo, tengo este docstring que debe de estar indentado y print hola. Cuando yo le pido ayuda a Python sobre saludo, esto es lo que me va a regresar. Ayuda en la función saludo, ¿dónde se encuentra? ¿En qué módulo está? Main, el módulo principal. Cuando ustedes vean esto, significa que está en el entorno principal. Sí, en el entorno principal. Y luego me dice saludo, que no requiere ningún parámetro, y el mensaje que está en el docstring. Python se documenta solo. De hecho, a lo mejor ustedes han escuchado de OpenStack, que es un sistema para gestión de clusters de cloud computing de nube privada. Está hecho en Python y absolutamente toda la documentación de las APIs de OpenStack está basada en docstrings. Entonces lo que tú tienes es, ves la función, ves cierta funcionalidad, pides ayuda y exactamente lo mismo que ves en el manual del desarrollador es lo que está en el código. Y es maravilloso. Es maravilloso porque les ayuda muchísimo como desarrollador. Se documenta a partir del código. A lo mejor porque algunos de ustedes no han programado antes, pero revisar código de personas que no tienen este tipo de orden y que no te ayudan es terrible.
De repente no saben dónde están o no saben qué fue lo que hizo o su estilo es malo o simple y sencillamente el código es complejo. Una de las grandes ventajas que tiene Python es la documentación. Ahora vamos a hablar de entornos o ámbitos. En inglés los ámbitos se conocen como scope. El intérprete de Python cuenta con un espacio de nombres en el que se ligan los objetos mediante la asignación de un nombre. Es lo que hemos estado trabajando. Del mismo modo, las funciones crean su propio espacio de nombres, el cual cuando se termina de ejecutar la función es destruido. Todas las, vamos a llamarle variables, todas las variables que definieron en la función desaparecen. Entonces, bueno, vamos a trabajar a los espacios de nombres diferenciados se les conoce como ámbitos y esto evita que los objetos definidos con nombres iguales colisionen, se sobrescriban. Yo tengo en el entorno principal el nombre objeto ligado a la cadena de caracteres hola y tengo una función que hace uso de ese nombre. ¿Qué sucede? Esto está en un entorno superior, en el entorno principal de la función. Cuando yo llamo la función, cuando yo la invoco y cuando le digo que me imprima el nombre objeto, primero va a buscar dentro de ella y si encuentra el nombre objeto ligado a este objeto, lo va a desplegar. Y el objeto que yo tengo en el entorno principal sigue ahí. No hubo una colisión de nombres. ¿Qué es el ámbito global? Es el espacio de nombres del intérprete de Python y eso es el ámbito global. Si ustedes se acuerdan en el help, ¿dónde anda el help? Aquí, main. Este es el espacio de nombres principal. Cuando ustedes identifiquen main, es que el espacio se refiere al espacio de nombres principal, al entorno, a lo que está ejecutándose, al intérprete. La función globals me dice qué es lo que contiene el ámbito global. ¿En qué formato lo da? En formato dict. Cuando nosotros invocamos al principio la función dir, lo que hicimos fue un globals. Los ámbitos locales generan su propio espacio de nombres cada vez que se invoca. Cada uno de estos espacios es un ámbito local. ¿Cómo los identifico? Con locals. Si hago un dir dentro de una función, me va a dar los nombres que se definen en la función. Si hago un dir en el entorno principal, me va a dar el entorno global. ¿Sí me estoy explicando? ¿No tienen dudas? Bueno, continuamos. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a definir una función llamada ámbitos, la cual va a desplegar contenido de su ámbito local mediante locals y dir. Si ustedes se fijan, aquí está espacio de nombres en el ámbito local, locals y dir. Y aparte, dame lo que está en el entorno global. Shift Enter, llamo a la función. Y entonces en el espacio de nombre del ámbito local nada más tengo nulo, que es none, lista, que es este objeto tipo list. Y si se fijan, aquí están las llavecitas, me está regresando un diccionario. Y con dir nada más me enlista los nombres, lista y nulo. Cuando yo le pido globals, me va a dar todos los objetos que están en el ámbito global. Y si yo hago un dir así,
Estos son los nombres que están definidos en el ámbito global, incluyendo saludo, función y ámbitos. Este corresponde a este, es más, déjenme. Aquí, esta línea es la definición de la función. Si ustedes se fijan, ahí está el código. Esto es lo que está en la memoria del intérprete principal de Python, en mi entorno global. Sí, saben que con control F se busca en un navegador, F de find. Y si no lo saben, ya se los enseño. Ahora, ¿cómo se hace la búsqueda de nombres en un ámbito? Cuando se invoca una función y se hace referencia a un nombre, primero va a buscar en mi ámbito local. Si no encuentra en el ámbito local, entonces, bueno, ya terminé de revisar, ya no hay opciones para ese nombre en mi ámbito, me voy al ámbito superior. Y aquí está el ejemplo. Tengo la función trino que va a imprimir 3 veces ave, lo que esté en el nombre ave, lo que esté ligado al nombre ave. Si yo ejecuto la función aquí, me va a mandar un error que ave no está definido. Y efectivamente, no lo definí ni en el entorno global ni en el local. Pero ¿qué pasa si aquí en el intérprete defino ave? La función encuentra en este ámbito al objeto y entonces lo utiliza. Otro ejemplo, la función multiplica, en donde yo tengo factor, que es 12. Aquí va a buscar para imprimir el nombre factor y lo va a encontrar. Ahí está. Y ahora voy a crear dentro del entorno principal una cadena de caracteres y la voy a ligar con el nombre factor. Como ya hay un factor definido en la función, no hay problema. Ahora, me lo han preguntado, esto normalmente no lo quiero decir, sobre todo cuando están ustedes empezando a programar, pero hay una manera en la que yo puedo hacer que un nombre definido en una función vaya al entorno global, y es a través de la expresión global. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Este nombre sí lo defino en una función, pero lo voy a colocar en el entorno global. No tenía nombre, de hecho, todavía no bueno, aquí está, no está definido, pero cuando ejecuto esta función, ya está en el entorno global. Una función no puede ver un objeto de otra función. Vamos a hablar de cerraduras y por eso todavía no hablo de return, Pablo. Porque la única manera en que una función pueda ver a otra función es a través de recursividad o a través de la anidación de la función. Vamos a verlo ahorita mismo. Y es en donde empieza el tema de programación funcional. Bueno, ya vimos estas funciones en donde no tenía nada que ingresar aquí. Ahora vamos a ver qué son los parámetros y los argumentos. Nosotros podemos darle datos a las funciones a través de parámetros. Entonces tengo el parámetro primero y el parámetro segundo. Tiene que existir, cada vez que yo llame a esta función, un argumento. Argumento es lo que yo le doy al parámetro para que tenga un valor. Este es un identificador, este es un nombre, que está en el espacio de nombres de la función. Shift Enter. Y entonces aquí tengo suma y dos argumentos.
Tengo un parámetro, dos parámetros, dos argumentos, no hay problema. Como Python tiene tipado dinámico y como la suma es compatible, esto también es válido. Pero ahora solamente le estoy dando un argumento a la función. ¿Qué me dice? Falta un argumento posicional. ¿Para qué? Para el nombre segundo. Si yo le doy más, la función toma dos argumentos posicionales, pero ingresé tres. Yo puedo decirle a la función que tenga un argumento por defecto. Entonces tengo una función en donde tengo un parámetro y por defecto es 1, su argumento, y otro parámetro cuyo valor por defecto es 3. Y va a ser la suma. Si yo no le coloco nada, va a utilizar los argumentos por defecto. Si le coloco 2, se va a ir de izquierda, de derecha a izquierda. Va a empezar con segundo. Ah, no, perdón, ya la regué. Se va de izquierda a derecha. Perdónenme, pase Plaza Sésamo de noche. Y aquí sustituyo ambos. Si solo se asignan valores por defecto a algún parámetro, o sea, solamente uno de ellos va a tener valor por defecto, como va de izquierda a derecha, el que tiene valor por defecto siempre va después de los que no tienen valor por defecto. Aquí no hay problema. Pero ¿qué pasa si lo hago al revés? Defino primero un parámetro con argumento y luego uno sin argumento. Es un syntax error. Debería definir primero segundo para que metan como primer argumento a segundo, uno que no tiene valor, y primero ya está cubierto. Ese es el orden en el que yo ingreso una función. Ahora, ¿cómo puedo capturar varios argumentos en un parámetro de tipo tuple? De hecho, eso le dicen args. A lo mejor lo han visto así. Y por defecto le ponen esto. Yo le puse muestras para que sea un poquito más ilustrativo. Tengo la función promedio, en donde yo le coloco el asterisco y le pongo muestras. Este es un parámetro, pero es un parámetro que va a recibir un número indeterminado de argumentos. ¿Qué significa esto? Fíjense. Promedio igual a la suma de muestras entre el tamaño de muestras. La suma de cada elemento entre el número de elementos. Eso es el promedio. El promedio de la muestra de tamaño tanto es el promedio. Si ustedes se fijan aquí, yo puedo ingresar cualquier cantidad de elementos, en este caso números, para que sea correcta la suma. Y si ustedes también se fijan, tengo el print. Si estoy colocando dos funciones dentro de la misma celda y hay un print, print es despliegue, entonces va a desplegarlo. El promedio de la muestra de 8 elementos, que es esta, es 21.375. El promedio de la muestra de 3 elementos es esta. Es por eso por lo que parámetro y argumento es algo distinto. Ustedes pueden tener un parámetro que reciba múltiples argumentos. Yo puedo, además de los parámetros que reciben múltiples argumentos, tener otros parámetros
y este es el orden. Primero, el que recibe un argumento para que el primero lo tome y el resto se quedan aquí. Entonces calcula el promedio de la muestra correspondiente y va a tener un título. Lo mismo, excepto aquí, en donde estoy imprimiendo título. Y entonces tengo la función promedio, en donde tengo el título conteo de abejas en campo. Y estas son las abejas que yo encontré. En colmenas o en no sé qué carambas. Entonces, el primer argumento es para el primer parámetro. Eso es lo que no entiende Python. Python dice obligatoriamente el primer argumento va a ser el título, va a ser título, va a tener el nombre título y se lo voy a asignar al parámetro título. Aquí yo ya la regué. A lo mejor ya la regué porque a lo mejor no es el título 1, sino que yo quería meter todos los argumentos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí está. Ahora, hay otra manera en donde yo puedo guardar los argumentos y ahora es con un tipo dict. Es con doble asterisco. Ahora yo voy a aceptar cualquier argumento así, en donde yo le estoy diciendo, le estoy indicando el parámetro que le estoy dando y el argumento. Y entonces, por ejemplo, esta es una función un poquito complicada que se llama superficie. Lo que me va a regresar es un diccionario. Entonces, fíjense, dato es el parámetro. Si el identificador, bueno, el elemento con identificador tipo de dato es rectángulo, entonces superficie es convertido en punto flotante, en float, el elemento con identificador base de dato por el elemento con identificador altura de dato. No he definido eso, no sé dónde está, pero lo estoy utilizando. Lo mismo, aquí está el tipo, es triángulo y bueno, tengo base y altura. Pero de repente me topo con el tipo círculo, en donde la superficie tiene que ver con el radio. Fíjense, estoy utilizando diccionarios y estoy dando por sentado de que tienen una estructura distinta. Si yo no encuentro algo, no puedo calcular. Si no funciona esto, no puedo calcular la superficie. Si no se cubren esas condiciones, no puedo calcular la superficie y al final despliega esto. Como yo tengo muy bien documentada esta función, sé perfectamente que para que funcione yo tengo que dar una base, una altura y el tipo. Está bien, está perfecto. Si yo doy superficie y el tipo es círculo y el radio es 35, tampoco hay problema. Pero ¿qué pasa? Si yo digo que, si yo doy rectángulo y radio, tengo un key error. ¿Por qué? Porque el diccionario que creé para rectángulo no tiene ni base ni altura. Y entonces la función me dice, oye, no me diste un elemento con identificador base.
Si ustedes manejan el shell y bash en Linux, esto es muy común. Ustedes van a tener un comando al que le van a dar argumentos de este tipo. Normalmente le colocan un signo de menos. Tienen que saber muy bien la sintaxis del comando para poder utilizarlo correctamente. ¿Hasta aquí dudas? Normalmente alguien que viene del mundo de programación orientada a objetos me dice, esto es polimorfismo. Y le digo, no. Esto no es polimorfismo porque no hay métodos. Ahora sí lo que me preguntabas, Pablo Esteban, funciones que regresan valores y lo que es una cerradura. Si ustedes recuerdan, hicimos esto y desplegó none. Si yo trato de sacar el valor de resultado, pues no va a aparecer nada porque el intérprete no despliega none. Si yo quisiera regresar un valor, utilizaría precisamente return y lo que quiero devolver. Return no es lo mismo que print. Print despliega, return regresa. Entonces tengo esta función que ya conocemos y return. En lugar yo de desplegar un mensaje, voy a regresar un valor que puedo ligar a un nombre, que puedo guardar en una variable. Return lo que hace es hace el cálculo y esta operación, el resultado de esta operación, lo regresa y yo lo ligo aquí. Y el promedio es este. Si yo quito esto, ahora sí tenemos aquí out y me regresa esto. ¿Cómo me lo regresa? Como una tupla. Fíjense. Me regresa el tamaño de la muestra y el promedio. A lo mejor no lo vieron aquí, pero esto fue una tupla y por eso colocó el primer elemento aquí y el segundo acá. Ahora, esto que yo tengo aquí, lo que está en el return, se conoce como cerradura o closure en inglés. Y este elemento es el papá de la programación funcional. Solo hay una manera en la que una función puede darle a otra función que está dentro de ella, que es el closure. El closure es un objeto, es un valor, vamos a llamarle valor, es un valor que está entre dos mundos. ¿Por qué? Porque pertenece a la función, pero la función lo que hace es dárselo al ámbito superior. Entonces está entre el ámbito local y el ámbito global. Y es un lugar intermedio. Una zona intermedia entre dos ámbitos, en donde antes de morir la función le entrega al ámbito global, a su ámbito superior, un valor. Y a partir de aquí, yo puedo tener lo que son funciones anidadas. No se fijen demasiado en la sintaxis, vamos a ver exprimo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una lista que empieza con 2, que es el primer número primo. Y voy a empezar a validar si un número es primo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una lista de números primos, voy a compararlas. Si un número es divisible entre otro número, no es primo. Y si no es primo, entonces regreso falso. Si después de darle la vuelta a la lista, ninguno es divisible, bueno, ese número no es divisible entre alguno de ellos, regreso verdadero, significa que es un número primo. Si ustedes se fijan, hay indentación.
Esta función está dentro de esta otra. Esta función pertenece a esta función de hasta arriba. Este return se lo va a regresar a lista primos. El ámbito de es primo va a desaparecer y le va a entregar a lista primos esto de aquí. Así es, primo es divisible entre sí mismo y la unidad. La unidad, el 1, no es primo. De hecho, me lo enseñaron a la mala. Pero bueno. Ahora, ¿qué tengo aquí? Otro iterador. Para número en el rango de 3, porque 2 ya lo tenemos, hasta el límite más 1, tenemos aquí límite, que digamos que los números primos del 0 al 100. Si es primo y le doy el número, entonces añádelo a mi lista de primos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo lista que está en el ámbito superior de es primo, pero si ustedes se fijan lo estoy utilizando aquí. Estoy utilizando un elemento del ámbito superior de la función. Lista no está en el ámbito principal, está en el ámbito de esta función. Y lo que va a regresar es primo, es este valor. Entonces, si es primo, y me va a regresar, ¿verdad? True o false. Si es true, añádelo a mi lista. Y ya cuando termino la iteración, voy a regresar lista. ¿Se entiende la función? La función va a evaluar una sucesión de números y va a ver si es divisible entre los que tengo en mi lista. Y la lista va a ir creciendo. Y estos son los números primos del 2 al 103. Si yo no le hubiera puesto el más 1 aquí, entonces sería hasta el 102. ¿Queda claro? Esto es una función anidada. Es una función dentro de otra función. Y entonces empiezan a generarse funciones muy particulares con el closure. Tenemos funciones recursivas. Una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Y vamos a utilizar algo que es muy común, que es el factorial. ¿Qué es un factorial? El factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Vamos a definirlo. Si número es igual a 1, regrésame 1. ¿Por qué? El factorial de 1 es 1. Es lo mínimo para lo que ustedes pueden hacer un factorial en los números enteros positivos. Ya también un amigo me habló de espacios en números complejos y matemáticas discretas y cosas así, pero nos quedamos aquí. Enteros positivos, el factorial de 1 es 1. Y de ahí es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, etcétera, etcétera. Si no es 1, entonces el nombre fact es igual a número, este de aquí, y aquí viene la parte interesante, por factorial de este número, pero menos 1. Entonces, si número es 3, es el factorial, sería fact, es 3 por el factorial de 2. ¿Y qué me va a regresar? Me va a regresar esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy llamando a mí mismo, nada más que cada vez le voy disminuyendo el número. Si aquí es 5, aquí pido el factorial de 4. Si es 4, aquí pido el factorial de 3. Si es 3, el factorial de 2. Si es 2, el factorial de 1. Y si es 1, regreso 1. Y ya cuando lo regrese,
se va multiplicando y regresando y regresando y regresando. Lo ejecuto y sale 120. Pero esto no me dice absolutamente nada. No entiendo qué fue lo que pasó. Vamos a hacerlo. Es lo mismo, nada más que ahora tiene unos cuantos prints. Este es el ámbito en el que número es igual a este parámetro. Si número es igual a 1, yo lo que digo es ya no puedo disminuirlo. Entonces llego al final y regresa factorial de 1, que es 1. Si no es 1, hace lo mismo. Llamo otra vez a la función, pero con nombre mínimo. Y tengo aquí. Regresa el factorial de número. Y lo regresa. A lo mejor ahora sí lo van a entender. Primera vez que utilizo la función, número vale 5. La vuelvo a llamar, ahora vale 4. La vuelvo a llamar, vale 3. La vuelvo a llamar, vale 2. Y llega a 1. En 1 se regresa. Fíjense, llegó al final. Es 1 por 2, regresa 1. 2 factoriales 2, regresa 2. 3 factorial es 6, regresa 6. 4 factorial es 24, regresa 24. 5 factorial es 120. Esa es la recursividad. Son funciones que se llaman a sí mismas. ¿Quedó claro? Es el ejemplo más sencillo que he encontrado para identificar el tema de recursividad. Factorial de 0 también es 1, así es. Pero no vamos a llegar hasta ahí. De hecho, tiene muchos peros esta función, si nos ponemos estrictos, pero recuerden que esto es para ¿cómo se llama? Para uso didáctico. Ahora vamos a hablar de lo que se llaman funciones de orden superior. Una función de orden superior son funciones que aceptan funciones como argumento y a su vez regresan funciones. ¿Qué pasó, Pablo? Si quieres utilizar el micrófono. Entonces el closure y las funciones anidadas aquí no tienen nada que ver con las funciones anónimas y las lambdas. Aquí abajo hablamos de lambdas, no te preocupes. Y sí tiene algo que ver. Perdón. No te preocupes porque sí los vamos a ver. De hecho, cuando empiezo a ver esto me emociono, me encantan las funciones. Okay. Entonces vamos a las funciones de orden superior y esto es en donde todo empieza a explotar. Las funciones son objetos. Las funciones pueden regresar cualquier tipo de objeto, incluyendo funciones, y pueden recibir cualquier tipo de objeto, incluyendo funciones. Entonces vamos a trabajar aquí con una función que va a recibir funciones y va a regresar funciones. Fíjense en esto, yo tengo la función HTML que recibe el parámetro función, que todavía no sé qué es. Y tengo la cadena de caracteres ligada a etiquetas, que si ustedes se fijan, es el principio y el fin de un documento HTML. Y aquí tengo la llavecita. O sea, voy a sustituir, seguramente voy a utilizar format. Y luego tengo una función que es la que hace la magia, que se llama empaqueta y que recibe un parámetro llamado texto.
¿Qué es lo que hace? Permite encerrar entre etiquetas de HTML5 al resultado de función texto. ¿Qué va a regresar? Va a regresar etiquetas.format, o sea, va a utilizar esto, pero aplicado al parámetro función que recibo desde acá, que va a tener a su vez un parámetro texto. Return empaqueta, si yo no le coloco paréntesis, es que va a regresar esta función. Si le doy Shift Enter y le doy Help, bueno, pues aquí tengo esto. Si ustedes se fijan, el Help no me dice que hace empaqueta. Simplemente me da el help de HTML. Ahora, yo necesito una función que voy a utilizar como argumento. Párrafo. Esta función recibe texto y lo que va a hacer es añadirle las etiquetas de párrafo al texto que yo me doy, que yo tengo. Shift Enter. ¿Qué pasa con párrafo? Si yo le aplico en Hola Mundo, me va a regresar las etiquetas. Ahí está el help. Pero fíjense lo que voy a hacer ahorita. Imprime la función HTML que recibe a la función párrafo con el argumento Hola Mundo. Bueno, párrafo ya sabemos qué va a hacer. Va a hacer esto. HTML, ¿qué va a hacer? HTML va a regresar una función que es empaqueta, que recibe la otra función que va a ejecutar el argumento. ¿Qué significa esto? Aquí está la función párrafo y empaqueta le añadió todo esto al texto. Y aquí mi función puede ser para generar una forma, para generar, ¿cómo se llama? Una lista, para lo que ustedes quieran. Está la función párrafo. Todo lo que yo quiera hacer aquí, lo que voy a hacer es convertirlo en un documento HTML con una estructura bien formada. Y fíjense la parte interesante. Cuando yo le pido la ayuda de HTML con párrafo como argumento, me regresa empaqueta. Estas son las funciones de orden superior. Toman funciones y regresan funciones. Pero esta sintaxis es muy fea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay una cosa llamada decorador, que es una arroba. Cuando yo utilizo un decorador le digo, haz lo mismo que acá, nada más que aplicado a la función. Y vas a utilizar el nombre de la función y lo único que haces es añadirle esto. ¿Por qué se llama decorador? Y es por eso por lo que me gusta este ejemplo. Lo que hice fue decorar el texto de esta función. Otra vez me devano mucho los sesos para hacer lo más entendible posible el concepto porque es muy poderoso, pero es increíblemente complejo si no utilizo estos ejemplos. Lo que hice fue decorar este texto con esto de aquí. ¿Cómo funciona el decorador? Voy a darle el nombre de la función de orden superior, defino mi función, incluyendo los argumentos, y entonces tenemos el ejemplo. Es exactamente la misma función que definimos arriba HTML, y aquí voy a utilizar el decorador aplicado sobre la función párrafo.
Ahora párrafo está decorado por esta función. Lo que salga de aquí va a ser decorado. Ya no tuve que usar esta sintaxis tan fea. Lo que yo dije es, ahora párrafo va a estar decorado por HTML. ¿Y cuál es el help de párrafo? Empaqueta. Se ve más bonito. Y si ustedes se van para acá, a pythonista.io, todavía tengo tiempo, tengo 15 minutos. No importa que me tarde un poquito más, quizás 5 minutos más. Si ustedes se van a Introducción al Desarrollo Web con Flask, se van a encontrar de que Flask, que es un servidor web, lo que hace es decorar una función y cuando yo la ejecuto, diciéndole cuáles, qué direcciones IP va a utilizar, levanta un servidor web que hace uso de esa función. Los decoradores son muy poderosos y sirven para eso precisamente. Tengo funciones que hacen algo y todo el tema de levantar el servidor, escuchar peticiones, responder peticiones, etcétera, etcétera, lo hace el decorador. Ustedes se preocupan únicamente por regresar algo. Muy bien, vamos ahora sí a la parte bonita de esto. Dentro de la definición de funciones dice que podría ponérsele un nombre. Las lambdas o funciones anónimas son funciones a las que tú les puedes poner un nombre o no. Y que no normalmente, y que son funciones que tú defines con una expresión. ¿Cómo funciona? Lambda, los argumentos que tú vas a utilizar separados por comas, dos puntos y una expresión. ¿Qué voy a hacer aquí? Yo estoy definiendo una función que va a pedir texto que tiene un extraño por defecto de un ancho de 50 y lo que voy a hacer es desplegar hola, sustituir texto y centrar en un ancho de 50. Cuando nosotros veamos, que yo calculo que va a ser hasta final de año, todo el tema de Big Data, MapReduce, Spark y todo ese tipo de cosas, lo que utilizan estas herramientas son lambdas, son funciones de este tipo. Ustedes avientan esta función sobre un flujo enorme de datos y la función va a estar trabajando. Java hasta la versión 7 fue cuando empezó a incluir lambdas. Python lo trae por defecto desde hace bastantes años. Esta es la estructura básica de un lambda. Pero también tenemos lambdas con condicionales. ¿Se acuerdan? Ah, no, creo que este no lo vimos. Decía spar. Pero podríamos también tener es primo. Tengo lambda, el parámetro y tengo una expresión y el condicional y luego el else. Entonces, si esta condición, si esta expresión es verdadero, se va para acá. Si es falso, utilice el else. Shift Enter. Entonces, si yo le doy 2, 2 va a ser argumento de número. Y si si el residuo de dividir número entre 2 es 0, o sea, es par, regresa true. Si no, regresa false. Y ahora
vamos a hacer una lambda recursiva. ¿Se acuerdan ustedes de factorial? Va a pedir un número. ¿Qué va a regresar? El número multiplicado por factorial de número menos 1. Y si el número es mayor que y si número, bueno, esto en caso de que el número sea mayor que 1, o sea, de este lado. Si es 1, regresa 1. Y ahí tienen ustedes un lambda. Son maravillosos. Pueden hacer cosas maravillosas en una sola línea. Nos vamos a quedar aquí. No, tenemos 10 minutos. Pensé que me iba a tardar más. Es más, tengo 5 minutos porque tengo que salir corriendo a una junta. Pero esto es la base de la programación funcional. Y les tengo noticias. JavaScript es buenísimo para programación funcional. No les estoy enseñando a programar en Python, les estoy enseñando a programar. Estos conceptos, las lambdas, los decoradores, los closures, todo esto, funcionan prácticamente para cualquier lenguaje funcional. Hay algunos que son todavía más extensos y hacen cosas todavía más raras, como lo puede ser Erlang, como lo puede ser Haskell, como lo puede ser Clojure, que de hecho Clojure se llama así precisamente por closure. Pero ya empiezan a entender cómo es la programación funcional y esto es lo que se está utilizando para Big Data y análisis de datos avanzados, para grandes cantidades de datos. Funciones que son muy simples, pero muy poderosas, aplicadas a flujos masivos de información. Espero que aquí tengan muchas dudas, pero también espero que los apuntes sean lo suficientemente explícitos como para que puedan trabajarlos durante mucho tiempo. Es más, yo creo que sí me quedo aquí. ¿Por qué? Porque les voy a hablar acerca de estos apuntes. Los apuntes están en su formato estático en cursos Pythonista. Este es el curso que tenemos aquí. Y en la sección de descargas tiene las notebooks. Pero los apuntes también están publicados aquí. ¿Qué es lo importante de estos apuntes? Lo de hasta el final. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de atribución internacional. ¿Qué significa esto? De que ustedes pueden dar cursos y cobrar por los cursos con este material, de que pueden modificarlo, de que pueden imprimirlo y vender los libros. Y lo único que les pido es que digan quién fue el autor original. Nada más. Entonces, si ustedes quieren extender estos apuntes o dar cursos con ellos o hacer lo que ustedes quieran, traducirlos, imprimirlos y venderlos, lo que ustedes quieran lo pueden hacer siempre y cuando digan quién fue el autor original. Entonces, si ustedes son profesores o si están dando cursos de esto o esto lo quieren aplicar a JavaScript, son bienvenidos. Tomen mis apuntes, úsenlos y lo único que les pido es esto. Versión original mía y se acabó. Nadie los va a demandar. Esa es la promesa que yo les hago a la comunidad de Pythonista. Todos los contenidos están bajo esa licencia. Y el código bajo la licencia MIT. Así que aprovechen los apuntes y sobre todo como les digo, este ya llevo varios años dándolo. Y es un compendio de todas las quebraderas de cabeza. No saben cuánto me costó el tema de las funciones de orden superior para que fuera simple. ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana nos vamos a ir muy rápido, pero va a valer la pena. A diferencia de otros lenguajes de programación, las excepciones son una manera de controlar el flujo de ejecución de un programa. En el caso de lenguajes como Java, una excepción descarrila la máquina virtual. Es muy costosa una excepción en Java.
en Python, como sabemos que va a cometerse algún error tarde o temprano, de que debido al tipado dinámico podemos meter un dato que no es, entonces las excepciones no son caras. Las excepciones no jalan tantos recursos. Es más, son tan optimizadas que las podemos utilizar de manera parecida a un if o a un while o a un for. Mañana vamos a hacer esto y vamos a ver funciones aplicadas, vamos a ver lo que son los generadores, el completado de elementos, que ahí vamos a ver también las lambdas. Tampoco se preocupen de no haber entendido las lambdas, las vamos a estar machacando. Y estos tres temas son muy sencillos. Tanto entrada y salida, gestión y creación de paquetes son una receta de cocina. Entonces no se preocupen si creen que vamos retrasados, estamos en tiempo. El único que me va a tomar mi tiempo es gestión de excepciones y los demás cada uno sale como en 10 minutos. Entonces no los canso, tengo que salir, desafortunadamente tengo una reunión a las 5. Lo dejamos aquí, les paso el video del día de hoy y nos vemos mañana. Muchísimas gracias.